El humanismo renacentista del siglo XVI trajo consigo una serie de transformaciones en el pensamiento, la ciencia y las artes, y se caracterizó por la revalorización del ser humano retomando principios de la antigüedad clásica, tales como el antropocentrismo, el naturalismo, el culto a la belleza, así como la relación entre la persona y la naturaleza. Además, se consideraba al ser humano con la capacidad de definir su propio destino y de transformar su entorno y cambiar la sociedad, por lo que se le otorgó un protagonismo anteriormente atribuido a Dios en la Edad Media. Así, el ser humano se reconoce a sí mismo con el poder de formarse y perfeccionarse por medio de la educación y la razón para comprender y dominar el mundo. También se empezaron a rechazar los dogmas religiosos, algo que durante la Edad Media era impensable, ya que predominaba una verdad absoluta revelada por Dios a través de la Biblia. Sin embargo, para los humanistas era importante enaltecer la diversidad de puntos de vista para asegurar un proceso constante de aprendizaje. Para esto, su principal instrumento era la retórica, que de acuerdo con Jorge Ruaro, abro cita, es un instrumento indispensable para pulir y perfeccionar la capacidad de convencimiento, algo fundamental para cualquiera que cultive el diálogo constante con otros, cierro cita. Se trataba de lograr un discurso que fuera persuasivo, de tal manera que fuera capaz de convencer a otros presentando argumentos con claridad, rigor y elocuencia, ya que de esto dependía que cierto punto de vista fuera aceptado o no por los demás. En este marco humanista de debate de ideas destacaron Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Ambos incursionaron en el planteamiento y desarrollo de temas relacionados con el choque de culturas por la ocupación española en América. Reflexionaron sobre el actuar de los colonizadores y lo criticaron, realizando contribuciones de corte humanista que ampliaron los horizontes intelectuales y morales de la época. Bartolomé de las Casas utilizó la retórica para convencer a los indígenas de convertirse al catolicismo en lugar de obligarlos por medio de la violencia, como lo habían hecho los encomenderos. También procuró convencer a las autoridades de España y del Nuevo Mundo de otorgarles mejores tratos y condiciones laborales. Las aportaciones de Francisco de Vitoria tuvieron un carácter más técnico y razonado en comparación con la retórica de protesta de las Casas, pero perseguían el mismo objetivo de argumentar la humanidad, dignidad y derechos de los pueblos originarios. A raíz de estos posicionamientos se generó un debate entre aquellos que reconocían la humanidad y la capacidad de razonamiento de los indígenas y aquellos que defendían el actuar violento de los españoles, bajo el argumento de que los indígenas eran subhumanos e infieles. Quienes se encontraban a favor de los indígenas consideraban a los nativos como personas inocentes que vivían en un estado de libertad y bondad donde casi no existía el mal, además de que los consideraban con las mismas capacidades intelectuales y el mismo derecho a un trato digno y justo que cualquier otro ser humano. La mayoría de esta opinión eran misioneros de diversas órdenes religiosas, tales como dominicos, franciscanos y más tarde jesuitas. Por ejemplo, Pedro de Córdoba, Bernardo de Santo Domingo, Domingo de Villamayor, Antón de Montesinos, Fray Toribio de Benavente y José de Acosta. Y por otra parte se encontraban los defensores de la colonización violenta, que guardaban una visión de superioridad racial, por lo que de antemano consideraban a los indígenas como viciosos, perezosos, débiles e inferiores. Entre los afines a esta postura se encuentran Gonzalo Fernández de Oviedo, Cristóbal Colón y Fray Bernardo de Mesa. Por ejemplo, Juan Mayor consideraba que, de acuerdo a la teoría aristotélica, el estado de barbarie en el que vivían los indios los convertía en esclavos por naturaleza, por lo que era lícito ocupar sus tierras y esclavizarlos. En este debate se gestarán los pilares de la modernidad, porque más allá de la cristiandad se democratiza la dignidad humana y el derecho natural a la libertad de todos los seres humanos. Figuras como la Iglesia, el Papa y la religión se relativizan y pueden criticarse y modificarse en beneficio de la humanidad. Algunos de los principales antecedentes que dieron fuerza al debate que comenzaría a formarse fueron, en primer lugar, la orden que dejó la reina Isabel I de Castilla en su testamento redactado en 1504. Establece que no se debía maltratar a los indígenas en sus tierras y que de haber incurrido esta falta se les debía compensar. Posteriormente, el 30 de noviembre de 1511, los frailes Antón de Montesinos, Pedro de Córdoba, Bernardo de Santo Domingo y Domingo de Villamayor redactaron y firmaron el famoso Sermón de Adviento. Dicho sermón sirvió de inspiración para la defensa de los indígenas que llevaría a cabo posteriormente Bartolomé de las Casas y a lo cual dedicaría toda su vida. De acuerdo a Hugo Thomas, este sermón, abro cita, es el referente que data el inicio de una nueva escuela de un pensamiento que quiere responder a los problemas desde la conciencia y la dignidad del hombre y no desde
del imperio, cierro cita. Un año más tarde se lleva a cabo la Junta de Burgos como parte de la reacción que hubo al Sermón de Adviento, en el que se hizo la declaración de los 7 principios o conclusiones, en las que se reconoce que los indios son libres y que deben ser instruidos en la fe, además de que se denuncia el régimen abusivo de trabajo de las encomiendas y se promulga además una serie de derechos de los indígenas como trabajadores libres. Estos principios derivaron en las leyes de Burgos, publicadas en diciembre del mismo año, gracias a la presión de los misioneros. Sin embargo, en el día a día de la vida de los indígenas, estas expresiones ideológicas y normativas no se tradujeron en un cambio significativo en el trato cotidiano de los españoles hacia ellos, por lo que el debate continuó, pero sin lograr modificar en su momento las injusticias y masacres que vivieron. Sin embargo, vale la pena hablar del importante legado que dejaron Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria dentro de la discusión que se dio durante la colonia. Destacan de los demás porque fueron los principales en desarrollar y plantear en toda su amplitud el problema de la legitimidad española y de la dignidad de los indígenas, ambos desde trincheras distintas pero complementarias. El pensamiento humanista de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fue sin duda un humanista que tras escuchar el Sermón de Adviento buscó continuar respondiendo al problema de la conquista desde la conciencia y dignidad de la persona. Desde su llegada a las Indias en 1502 como predicador y consejero, al enfrentarse a las injusticias que vivían los indígenas, comenzó una lucha infatigable por buscar persuadir al gobierno de España valiéndose de influencias memoriales e informes. En dichos escritos buscaba formular recomendaciones para reformar el régimen colonial, por lo que comienza a presentarse a sí mismo como el reformador de la colonización indiana y defensor de los indios. Su lucha se centró principalmente en abolir el sistema de encomiendas, en el que observaba que el problema fundamental era la forma en la que se relacionaban españoles e indígenas de manera desigual. Para esto, escribió un primer memorial en el que expone sus planes de una colonización justa y diseña una colectivización de encomiendas. Proponía una villa central española rodeada de aldeas indias que contaran con condiciones inmejorables tanto laborales como de calidad de vida, además que los indígenas fueran convertidos en súbditos libres y tributarios directos de la corona. Incluso calculó el presupuesto de gastos que se usaría para cada comunidad, proponiendo que el gasto saliera de las minas de oro. También propuso solicitar al Papa una bula con una cantidad adecuada para reparar los daños hechos a los indígenas y para indemnizar a los encomenderos por cada indio libre, esto con el propósito de evitar que los encomenderos se resistieran a su propuesta. Dentro de la reglamentación que Las Casas describió para su sociedad ideal, establece que los indígenas debían tener acceso a un bachiller de gramática y a la instrucción de la fe por medio de clérigos, y que con esto se lograría que los indígenas pudieran aprender a gobernarse sin tutela, convirtiéndose en súbditos de la corona en igualdad con los peninsulares. En fin, propuso una fusión por el mestizaje de ambos pueblos, con el fin de unir ambas razas para que los españoles cambiaran su forma de ver a los indígenas. Sin embargo, a pesar de haber sido nombrado como procurador de los indios, figura que por cierto él mismo creó, su intento por emancipar a los indígenas fracasó por la oposición de la mayoría. Regresa a España en 1518 y se dedica a escribir más memoriales intentando convencer al rey Carlos V de adoptar sus reformas. Se le da la oportunidad de llevar a cabo su comunidad utópica en una franja de tierra en Venezuela en 1520, pero dicho viaje, conocido como la expedición de Cumaná, termina poco fructífera, por lo que decidió regresar a España, donde continuó escribiendo, ahora sobre un sistema de evangelización siempre en pro de los indígenas, ya que a pesar de sus fracasos estaba convencido de que la defensa de la dignidad humana es imperecedera. Ahí Las Casas funge como consejero de los asuntos de las Indias y en parte gracias a él en 1542 se promulgan las leyes nuevas, que procuran dignificar la vida indígena aunque no se aplicarán. Posteriormente, en 1543, funge como obispo de Chiapa, hoy Chiapas, y para 1547 regresa a España definitivamente y sigue con su labor de defensa participando en la controversia de Valladolid, en la que se enfrenta a Ginés de Sepúlveda, que defendía la esclavización de los indígenas. Posteriormente, entre 1552 y 1553, escribe 8 tratados más. Finalmente fallece en Madrid en 1566. El pensamiento humanista de Vitoria. Francisco de Vitoria también intervino en el debate desde la academia. A pesar de que nunca pisó América debido a su formación, fue invitado a participar en la corte, realizando consultorías en temas relativos a la conquista, la evangelización de las Indias y sobre el fundamento jurídico que tenían los reyes de apoderarse de las tierras del Nuevo Mundo.
Se buscaba una justificación adecuada para responder a las inquietudes políticas y morales que estaban surgiendo debido a las constantes noticias que llegaban sobre las atrocidades que se cometían contra los indígenas. Defendió a los indios desde el derecho natural, argumentando que el derecho divino no es justificación para reclamar dominio sobre bienes. Si los indígenas no eran fieles de la Iglesia cristiana, no era motivo para perder sus derechos. En sus reelecciones expone los 7 títulos legítimos para apuntalar la conquista, donde argumenta las únicas justificaciones que podrían tener los españoles para intervenir en América, tales como la predicación del Evangelio de manera pacífica, así como la protección de los recién bautizados de los paganos, la voluntaria elección de los indígenas a recibir por príncipe al rey de España, o las alianzas entre pueblos, como la de Cortés con los tlaxcaltecas. Además consideraba que el hombre es dueño de sus actos y que su principal fin es alcanzar la libertad, y desde esta perspectiva intentó establecer una serie de reglas sobre las cuales se podría justificar la colonización en América. Debido a que, a diferencia de Bartolomé de las Casas, nunca viajó al Nuevo Mundo ni estuvo en contacto directo con los indígenas, sus reflexiones eran más objetivas y abstractas. Tenían el propósito de establecer reglas claras que pudieran usarse en cualquier momento y lugar. Sin embargo, fue consultor de la corona y recibía documentos directos de la Nueva España, con reportes y propuestas de diferentes personas que se encontraban dentro de la disputa colonial en torno a los títulos justos de conquista y de trato digno de los indígenas. Vitoria se informaba constantemente y sus ideas e interpretaciones las exponía y discutía en las clases que impartía en la Universidad de Salamanca. Nunca publicó una obra, quizás por miedo a la censura. Es considerado como el fundador del derecho internacional moderno, ya que concibe el mundo como una república de estados y empieza a pensar sobre las relaciones internacionales entre ellos. Consideraba que independientemente de que los pueblos fuesen cristianos, paganos o infieles, todas las naciones tienen derecho a su libertad y soberanía, así como a establecer relaciones con otras naciones y a comerciar con ellas pacíficamente, y que todo imperialismo es injusto y toda conquista agresiva es ilícita. Sus aportaciones tienen un carácter objetivo, práctico y permanente. Para terminar, durante el humanismo renacentista, el ser humano recupera el protagonismo, sin excluir en un principio la figura de Dios. El ser humano es el centro existencial, pero Dios está en todas partes, por lo que el propósito del hombre es alcanzar la libertad, la perfección y la virtud, para así ser un buen cristiano. Este giro antropocéntrico motiva la preocupación por la dignidad y derechos de todos los seres humanos, en particular los pueblos amerindios. Este debate en torno al proceso colonizador suscita elementos que definirán el pensamiento moderno y motivarán posteriores movimientos emancipadores de los siglos XVIII, XIX y XX. Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas intervinieron en este debate de manera distinta, pero con el mismo objetivo de buscar explicaciones adecuadas para defender la dignidad y derechos de los pueblos indígenas americanos. Destacaron entre los demás humanistas por su amplio legado y la dedicación que cada uno tuvo a esta causa. Aunque no lograron grandes cambios en su momento, sus ideas influyeron de forma determinante en las futuras generaciones. Ahora un pequeño quiz. ¿En qué aspecto coincidió el pensamiento de Bartolomé de las Casas y de Francisco de Vitoria a pesar de haberse desenvuelto en distintos espacios sociales? A. Enfatizaron el derecho divino del Imperio Español para colonizar el mundo. B. Buscaron explicaciones para defender la dignidad y derechos de los pueblos indígenas americanos. O C. Justificaron la colonización violenta de los españoles en América. La respuesta correcta es B. Buscaron explicaciones para defender la dignidad y derechos de los pueblos indígenas americanos. ¿En qué se centró principalmente la lucha de Bartolomé de las Casas? A. En adoctrinar a los indígenas. B. En enviar escritos a la corona. O C. En abolir el sistema de encomiendas. La respuesta correcta es C. En abolir el sistema de encomiendas. ¿Qué caracterizó el pensamiento de Francisco de Vitoria? A. Estableció reglas sobre las cuales justificar la colonización de América. B. Buscó comprender las intenciones de los españoles en relación con el Nuevo Mundo. O C. Estudió las leyes que respaldaban la ocupación española de América. La respuesta correcta es A. Estableció reglas sobre las cuales justificar la colonización de América. ¿Cuáles fueron los pilares que dieron paso a la modernidad? A. Violencia y esclavitud en relación con los indígenas. B. Democratización de la dignidad humana, el derecho natural y la relativización de la Iglesia, la religión y el Papa. O C. El auge de las artes en la colonia española. La respuesta correcta es B.
democratización de la dignidad humana, el derecho natural y la relativización de la Iglesia, la religión y el Papa.